Hola, bienvenidos a un nuevo video tutorial de programación en Java. Vamos a abordar un nuevo tema que son las estructuras repetitivas, ¿sí? O cíclicas, ¿sí? También se le conoce como bucles o comúnmente como ciclos. En esta ocasión vamos a abordar el ciclo for con un primer ejemplo. Pero antes, bueno, vamos a ver un poquito de teoría y vamos a ver cómo vamos a resolver un ejercicio utilizando el ciclo for. Bien, antes de comenzar vamos a cambiar un poquito la forma de pedir datos y desplegar datos. Vamos a utilizar ahora unos métodos gráficos. Sí, estos métodos gráficos es el JTextArea y el JScrollPaint. Sí, estos se encuentran dentro de la librería Swing del paquete Javax. Eh, Tenemos que importar nuestro paquete Javax y dentro de Swing están todas las clases que necesitamos para poder trabajar. Sí, en ellas, en el Swing, se encuentra el JTextArea y el JScrollPaint. Como son clases que vamos a trabajar, sí, entonces tenemos que crear nuestros objetos de la clase JTextArea y JScrollPaint. Sí, aquí por ejemplo estamos creando un objeto de JTextArea que se llama miArea y le estamos pasando unos valores que es el tamaño de nuestro JTextArea. También estamos creando un objeto de JScrollPaint que se llama miScroll. ¿Sí? Y lo que vamos a hacer es, JScrollPaint es un contenedor. Lo que vamos a hacer es, dentro de ese contenedor, le vamos a pasar el área que estamos declarando aquí, o mi área, el objeto mi área que estamos declarando previamente, se lo vamos a poner dentro del JScrollPaint, ¿sí? Porque el JScrollPaint es un contenedor. Ok, y dentro de el objeto mi área, uno de los métodos que maneja es el append, ¿sí? Y esto es para ir agregando texto al JTextArea. Bien, aquí lo tenemos un poquito de forma gráfica, ¿sí? Esto sería mi JTextArea, donde por ejemplo va a ser de 1540, y tenemos el JScrollPaint que lo que va a hacer es ponerlo dentro de un contenedor para que pueda visualizarse las barras de desplazamiento. Y una vez el que tenemos ya el JTextArea dentro del JScrollPaint, lo que vamos a hacer es ahora colocarlo dentro de un ShowMessageDialog, que es otro método gráfico que vamos a utilizar, y lo que va a resultar va a ser esta ventanita que tenemos aquí, ¿sí? Esta ventanita con este botón de aceptar. Entonces podemos hacerlo de dos formas, ¿sí? Ponerle aquí por ejemplo mi scroll, que es este que tenemos aquí, que estamos, el objeto que estamos creando de JScrollPaint, o sea, nada más esta parte, y esta parte la vamos a colocar dentro de un ShowMessageDialog, ¿sí? Para que cuando se despliegue se vea de esta forma, ¿sí? Esta ventana. Bueno, a partir de estos ejercicios vamos a trabajar con estos métodos gráficos, el JTextArea, el JScrollPaint, el append de JTextArea y el ShowMessageDialog, y vamos a utilizar otro para pedir datos, porque el ShowMessageDialog es para desplegar información en una ventana, pero para pedir información desde una ventana se utiliza un ShowInput ok, entonces el MessageDialog lo podemos usar de esta forma o de esta forma, ok. Y bueno, aquí nada va a aparecer una ventanita con la información que tiene mi scroll, y aquí van a aparecer otros datos. Por ejemplo, dice la ventana de diálogo con el título cálculo de nota final del curso, ¿sí? Y con este joption.informationMessage van a aparecer una serie de botones, ¿sí? Más adelante lo vamos a checar, nada más para que quede asentado que vamos a trabajar ahora para pedir información una forma gráfica y para desplegar información una forma gráfica. Ya que hagamos el ejemplo, sí, vamos a ir explicando cada uno de ellos. Ok, las estructuras repetitivas
Se utilizan para ahorrarnos una serie de pasos que se repiten, ¿sí? Precisamente. Entonces vamos a suponer que debemos listar los números del 1 al 100 con una aplicación de Java. Utilizando el JOptionPaint.showMessageDialog, podemos imprimir cada uno de ellos, ¿sí? En cada una de las ventanitas como esta. Pero entonces tendríamos 100 ventanitas de este tipo. Sí, que sería la ventanita 1, número 2, luego otra ventana con número 3, otra con número 4 y así hasta el número 100. Pero ¿qué pasa si nos piden listar 5000 números? Sí, tendríamos que hacer 5000 ventanitas de una por una, estar imprimiendo número 1, número 2, número 3, 4, 5 y así hasta 5000. Eso no es nada práctico. Para eso tenemos los ciclos que nos ayudan a poder resolver este tipo de ejercicios. Sí, entonces las estructuras repetitivas nos van a permitir la ejecución repetitiva de un grupo de instrucciones. Sí, generalmente hay una variable asociada al ciclo o a la estructura de repetición. Esta variable va a ser la que va a controlar el número de veces que se van a repetir las instrucciones. Tenemos tres estructuras repetitivas que maneja por lo general Java, que es el for, el while y el do while. Vamos a empezar con la primera estructura, que es la instrucción for. Sí, aquí tenemos la sintaxis del for, donde se declara la variable de control. Esta variable de control es la que nos va a controlar precisamente el ciclo. Sí, se debe de inicializar primeramente. Se separa por punto y coma de una prueba o condición. ¿Sí? Esa prueba o condición es la que va a probar el valor final de la variable de control para continuar o no con el ciclo. ¿Ok? Y después un punto y coma, y la tercera parte va a ser un incremento o decremento de esta variable de control que estamos utilizando. Y todo lo que está entre llave que abre y llave que cierra va a ser nuestro cuerpo del ciclo. ¿Sí? Una cosa muy importante, esta prueba o condición debe de estar bien establecida, porque de otra forma pueden ocurrir dos cosas: o que nunca entre al cuerpo del ciclo, es decir, que nunca realice estas instrucciones a repetir, o que vaya a un ciclo infinito. Sí, es muy importante esta prueba o condición, hay que definirla muy bien. Bien, entonces tenemos aquí dos formatos, ¿sí? Un ciclo con una sola instrucción. Si lo tenemos de esta primera forma, entonces tenemos un valor inicial, ¿sí? O una inicialización, un término o una condición y un incremento o decremento. Y si utilizamos esta primera forma, lo único que se va a repetir sería esta instrucción 2. Si queremos que se repita un conjunto de instrucciones, entonces lo que tenemos que hacer es, como esta segunda forma, utilizar llaves. ¿Sí? De esta forma, todo lo que esté dentro de la llave, dentro de las llaves, es lo que se va a repetir. Bien, dentro de los ciclos que son controlados por una variable, ¿sí? Generalmente vamos a utilizar contadores y acumuladores. ¿Sí? Los contadores y los acumuladores son variables los dos, pero los contadores son variables que se utilizan para realizar, como su nombre lo indica, conteos de cantidades que cumplen una situación específica. ¿Sí? Los acumuladores son variables utilizadas para ir almacenando, es decir, acumulando el resultado de una operación. Tanto los contadores como los acumuladores pueden ser utilizados ya sea en un ciclo for, while o do while. Bien, un contador entonces generalmente se va a incrementar o decrementar con un valor constante. ¿Sí? Por ejemplo, si lo vamos a incrementar, entonces la sintaxis del contador sería contador igual a contador más el valor que se va a incrementar. Y si lo vamos a decrementar, entonces sería contador igual a contador menos el valor que se va a decrementar. El acumulador, sin embargo, se incrementa generalmente o decrementa en un valor variable. Puede ser un acumulador o puede ser un multiplicador. Cuando es un acumulador, generalmente se inicializa a 0.
¿sí? Cuando vamos a incrementar. Si vamos a decrementar, entonces lo inicializamos en un valor diferente de 0, igual acá el contador. Bien, si queremos acumular, entonces vamos a poner, por ejemplo, una variable que se llama suma, que va a ser igual a suma más el valor variable. Y si queremos decrementar, entonces va a ser suma igual a suma menos un valor variable. Bien, entonces cuando vamos a sumar, vamos a llamarle acumulador o sumador, y generalmente se inicializa en 0. Pero si vamos a multiplicar, por ejemplo, para sacar el factorial de un número, que vamos a hacer un ejemplo de este problema, necesitamos inicializarlo en 1. ¿Por qué? Porque si vamos a multiplicar y lo inicializamos en 0, cualquier número multiplicado por 0 nos va a dar 0. Por ejemplo, aquí tenemos multi es igual a multi por un valor variable. Si este multi tuviera 0 y lo multiplicamos por 0, entonces el resultado final siempre nos va a dar un 0. Entonces, cuando vamos a realizar una multiplicación, a acumular una multiplicación, generalmente se inicializa en 1. Cuando vamos a acumular una suma o una resta, generalmente se inicializa en 0. Bien, entonces vimos contadores y acumuladores. Y bueno, entonces el ejemplo que teníamos al inicio de listar los números, ¿sí? Podríamos resumirlo en esto. Tenemos aquí un método que se llama listar números, que es de acceso público y no regresa ningún valor, o sea, es de tipo void. Y declaramos una variable que se llama i, inicializamos nuestra variable en 1, y mientras i sea menor o igual que 5, va a estar dentro del ciclo. Bien, ¿cómo funciona esto? Le asignamos el valor de 1 a i. Después lo que hace es comprobar la condición. Entonces 1 es menor o igual que 5, cumple la condición, por lo tanto se va a incrementar. Perdón, por lo tanto va a entrar al ciclo. Si va a desplegar número, el valor de i, que en este caso es 1. Como ya no hay nada más dentro del ciclo, regresa a esta línea y ahora sí se incrementa i en 1 y ahora i vale 2. Y luego checa la condición. 2 es menor o igual que 5. Como todavía se cumple la condición, entra nuevamente y va a desplegar número 2. Como ya no hay nada más dentro del ciclo, regresa a la línea, se incrementa i en 1 y ahora vale 3. 3 es menor o igual que 5, es verdadero, entra, imprime número 3. Regresa a la línea del ciclo del for, se incrementa y ahora vale 4. 4 es menor o igual que 5, es verdadero, entra, imprime número 5. Termina el ciclo, ya no hay nada más, regresa a la línea del for, se incrementa i en 1, ahora vale 5. 5 es menor o igual que 5, no es menor pero es igual, entonces cumple la condición todavía y va a imprimir número 5. Viene a la línea del for, se incrementa i, ahora vale 6. 6 es menor o igual que 5, ya no cumple la condición porque ni es menor ni es igual. Entonces termina el ciclo y continúa con lo que está después. Entonces este método, listar números, va a imprimir en una ventanita 5 ventanitas que va a decir número 1, luego número 2, número 3, número 4 y número 5. Bien, tenemos un ejercicio sencillo, ¿sí?, que dice desarrollar un programa en Java que pregunta al usuario el número de estudiantes de un curso, luego pregunta el nombre de cada uno de ellos y finalmente se debe demostrar un listado con todos los estudiantes. Bien, vamos a utilizar estas ventanitas, ¿ok? Esta ventanita que es un JOptionPaint.showInputDialog, ¿sí? Estas dos, y esta es un JOptionPaint.showMessageDialog. Ok, entonces vamos a solucionar esto. ¿Sí? De entrada vamos a hacer nuestro análisis que necesitamos el número de estudiantes, ¿sí?, que es num de estudiantes. Eso es lo que necesitamos como entrada, ¿sí? ¿Cuántos estudiantes? Vamos a ponerle nada más en estudiantes.
¿ok? Y de salida pues vamos a desplegar todos los estudiantes, todos los nombres de los estudiantes. Ok, como proceso que vamos a hacer, vamos a tener un ciclo que va a comenzar en 1. ¿Sí? Mi valor inicial va a ser 1 y va a ser la condición, va a ser que mientras mi variable de control, que es i, sea menor o igual a el número de estudiantes, ¿sí? Porque son los estudiantes. Si son 5, entonces va a ir de 1 hasta 5. Si son 10, entonces va a ir de 1 hasta 10. Entonces es n estudiantes. Punto y coma. Y queremos que se incremente de 1 en 1 porque va a ser estudiante 1, estudiante 2, estudiante 3, estudiante 4. Nuestra variable de control, que es i, se va a incrementar en 1. Entonces, ¿qué va a haber dentro del ciclo for? Dentro del ciclo for voy a pedir el nombre del estudiante para irlos concatenando. Vamos a utilizar una variable, ¿sí? Tanto el input dialog como el message dialog lo que tienen en su son ventanas, ¿sí? Que manejan texto. Entonces tenemos que convertir el texto a un valor numérico cuando vamos a leer y tenemos que convertir a una cadena, ¿sí? Lo que queremos desplegar. Entonces lo que vamos a hacer es utilizar una variable que se llame nombres, y esta variable va a ser de tipo cadena, y lo que vamos a hacer es concatenar, ¿sí? Los nombres con lo que el usuario despliegue. En este caso va a ser un JOptionPaint .show message dialog. Tenemos que ponerle aquí null y luego ingresa el nombre del estudiante, dos puntos y punto y coma. Ok, y de esta forma lo que ingrese el usuario se va a ir concatenando con la variable nombre. Recordemos que nuestra variable nombre va a ser una variable de tipo cadena. Ok, y es todo lo que va a ser nuestro ciclo, ¿sí? Porque el ejercicio dice que pregunta al usuario el número de estudiantes, ¿sí? Eso lo tenemos que hacer con un input dialog, y luego pregunte el nombre de cada uno de ellos. Finalmente se debe mostrar un listado con todos los nombres, ¿sí? De esta forma ingresa el número de estudiantes, ingresa el nombre 1, ingresa el nombre 2 y así va a ir sucesivamente. Bien, entonces lo que vamos a hacer es, ya tenemos aquí nuestro análisis. Vamos a poner nuestro paquete que se va a llamar estudiantes. Después vamos a tener nuestra clase base que vamos a poner nombres de estudiantes. Tenemos un atributo que es el número de estudiantes. Y vamos a tener un método que se llama captura estudiantes. Captura estudiantes. Ok. Este no va a recibir ningún valor, pero vamos a regresar, va a ser de tipo público, y vamos a regresar una cadena. Ok, entonces de tipo público regresa una cadena, que es la cadena que vamos a tener aquí, y solamente, bueno, el getter y el setter
de nuestro atributo que es estudiante, nuestra variable principal, clase principal, donde va a estar el método main. Y ahora sí vamos a crear nuestro proyecto. Vamos a cerrar este. Vamos a crear un nuevo proyecto. Bueno, abrimos NetBeans, nuevo proyecto. Sí, Java Application, le damos en siguiente. Nuestro paquete se llama estudiantes. Sí, recuerden, aquí se creó una carpeta. Vamos a crear la clase principal main y vamos a cambiarle a nuestra clase principal el nombre. Perdón, a nuestra clase principal. Vamos a cambiar el nombre por main porque ahí se encuentra el método principal. Le damos finalizar. Ok, ya tenemos aquí nuestro método principal main que se encuentra dentro de la clase main. Le vamos a dar botón derecho al paquete. Vamos a new. Vamos a crear una nueva clase y esta clase es nuestra clase base que se llama nombre estudiantes. Está dentro del proyecto estudiantes, dentro del paquete estudiantes. Le damos finalizar. Vamos a crear nuestro atributo que es en estudiantes. Bueno, aquí me faltó ponerle que va a ser privado. Entonces vamos a poner private, va a ser de tipo entero, n estudiantes. Punto y coma. Vamos a crear nuestros métodos constructores. Vamos a crear dos métodos constructores. Un método que reciba un valor y un método que inicialice. Entonces recuerden, debe ser público. Si como es un método especial no regresa ningún tipo de valor, se debe de llamar igual que la clase. Este no va a recibir nada. Y abre y cierra llave. Y aquí lo que vamos a hacer nada más es inicializar nuestro atributo a 0. Y vamos a crear otro método, pero ese sí va a recibir un valor. Ok, entonces aquí vamos a recibir un parámetro, un valor, ¿sí? Como parámetro en estudiantes. Por lo tanto aquí va a ser n estudiantes. Ok, bien, entonces ya tenemos dos métodos constructores. Vamos a crear los getters y los setters de nuestro atributo. Ahí está. Y vamos a crear nuestro método que se llama capturar estudiantes. Ok, vamos a capturar estudiantes. Vamos a copiarlo. Recuerden, llave que abre y cierra. Aquí nos da un error porque, bueno, dice que necesitamos regresar un valor. Bien, entonces lo que vamos a hacer ahora es traer lo que hicimos aquí. Ok, este ciclo vamos a copiarlo y lo vamos a colocar aquí. Ok, este es for. Necesitamos declarar nuestras variables. Tenemos ahí string nombres y ahí está. Ok, aquí hay que cambiar la doble comilla. Ok,
ok, dice que no ha sido inicializada, la inicializamos a doble comilla y ya está. Sí, en estudiantes aquí debe ser con mayúscula, sí, que es nuestro atributo. Y aquí el error que nos dice JOptionPaint es de que no hemos importado nuestro paquete donde está la clase para utilizarla. Entonces vamos a import javax punto y ponemos un asterisco, ¿sí? Para traernos todas las clases que se encuentran en este paquete. Y aquí nos da un error, dice que ahorita lo checamos y vamos a poner el return nombres punto y coma. Aquí dice que aquí hay un pequeño error, a ver dónde está. Vamos a checarle porque no nos quiere dar aquí. Es null. Ok. Ya. Es que no es un message dialog. Sí, de hecho aquí es un input. Input dialog. Ok. Aquí es nombres. Tenemos aquí el ciclo. Y el return lo va aquí. El return va acá. Ok. Ahora sí. Bien. Aquí el error que estaba cometiendo es que estaba poniendo un message dialog. El message dialog es para desplegar información. Sí. Aquí lo que vamos a hacer es pedir información, entonces es un input dialog. Ok. Bien, entonces lo que vamos a hacer, si ya tenemos todos los métodos, tenemos ya nuestro método que va a pedir los nombres, ese nombre se va a concatenar con esta variable nombre y al final van a estar todos los nombres. ¿Sí? Y lo que vamos a hacer es, después de que se ingresen los nombres, vamos a hacer un salto de línea. ¿Por qué? Porque si no van a aparecer todos los nombres en una sola línea. ¿Sí? Entonces lo que vamos a hacer aquí es nombres. ¿Sí? Si ponemos más igual es lo mismo que poner nombres es igual a nombres más y vamos a concatenar un salto de línea. Ok. Bien, entonces ya tenemos todos los métodos que necesitamos. Vamos a ir a nuestro método principal main. Sí, vamos a importar también aquí el paquete javax.string y vamos a ponerle aquí asterisco para que traiga todas las clases. Bien, entonces aquí lo que vamos a hacer es crear nuestro objeto de la clase nombre estudiantes. Entonces nombre estudiantes
vamos a ponerle captura. A nuestro objeto le ponemos captura, va a ser igual a new nombre estudiantes. Y vamos a llamar método constructor que no recibe ningún valor. Ok, ya está aquí, y lo que vamos a hacer ahora es una variable n, y aquí vamos a utilizar n para pedir también el número de estudiantes, pero aquí tenemos que hacer una conversión. ¿Por qué? Porque lo que capturamos dentro de nuestra ventana es un texto. Lo que tenemos que hacer es convertirlo, ese texto, a un valor numérico, y esto lo vamos a hacer con un método estático que es integer punto parse int. Sí, y ahí vamos a colocar dentro lo que queremos convertir a un valor entero. Lo que queremos convertir a un valor entero sí, es una cadena, y esa cadena va a ser un j option pane punto, ahora sí es un show input dialog, aquí está, y lo que vamos a colocar aquí es ingresa el número de estudiantes. Ok, ya está. Y después vamos a llamar a nuestro método del objeto que creamos de la clase nombre estudiante, que se llama captura punto, y le vamos a pasar el número de estudiantes, que es este, sí, set en estudiantes, y lo vamos a llamar a captura punto ¿dónde está? Captura estudiantes punto coma. Pero esto lo vamos a desplegar dentro de un show message dialog. Por lo tanto, aquí vamos a poner un j option pane null. Ahora sí vamos a desplegar lo que está aquí, lo que se regresa en el método punto show message dialog. Ok, bien, y vamos a probar. Bien, entonces ejecutamos. Y aquí está, esta ventanita es esta que tenemos aquí. Sí, ingresa el número de estudiantes. Tenemos aquí una ventanita. Lo que vamos a escribir aquí es texto, por lo tanto necesitamos convertirlo a un valor de tipo entero con este método. Y por ejemplo escribimos 3 estudiantes. Le damos a aceptar. Y ahora sí ingresa el nombre del estudiante. Este ingresa el nombre del estudiante está dentro de nuestra clase base, que es nombre estudiantes, y aquí está, ingresa el nombre del estudiante. ¿Sí? Y vamos a ingresar, ¿no?, todos los nombres, y nos va a pedir otra vez y otra vez. Y ahora sí, este valor que regresa de return nombres, ¿sí?, es la concatenación que hizo de los 3 nombres que yo introduje, y le damos a aceptar. Ok, para hacerlo como nos los pide el ejercicio, que dice nombre número 1 y luego estudiante número 1, estudiante número 2, lo que vamos a hacer es lo siguiente: vamos a concatenar, vamos a ir a este método y bueno, aquí dice ingresa el nombre del estudiante, se ingresa el nombre, y aquí vamos a concatenar, ¿sí?, otra cadena que va a decir como dice aquí, estudiante número 1, estudiante
concatenamos nuestra variable, que en este caso va a ser i, porque i va a ir de 1 hasta 5. Ahí está i, y ya el salto de línea. Para que dé el salto de línea, entonces va a concatenar estudiante número, después va a pedir el dato, se va a concatenar ese dato y se va a ir guardando en nombres, ¿sí? Va a ir acumulando todos los nombres. Cuando se escribe el nombre, da un salto de línea, luego se regresa a los nombres. Esos nombres son capturados aquí con este objeto captura, punto captura estudiantes, y se van a desplegar con un show message dialog. Okay, entonces nuevamente ingresa el nombre de estudiantes 3, ingresa el nombre del estudiante Eduardo, María y Mario. Ahí está, estudiante número 1 Eduardo, estudiante número 2 María, estudiante número 3 Mario. Ok, ahí tenemos está muy pegado, entonces lo que podemos hacer aquí es concatenar otra cadena, y lo único que hacemos es ponerle espacios. Entonces aquí ya lo único que va a aparecer pues ya separado. Ahí está, estudiante número 1, estudiante número 2, estudiante número 3. Bien, entonces esa es una forma. Si recuerdan, tenemos dos constructores. Vamos a crear otro objeto que ahora se llame captura 1, pero vamos a pasarle aquí el número de estudiantes que queremos capturar, que van a ser 5. Ok, entonces aquí vamos a llamar ahora a el método solamente de capturar. Sí, y aquí en lugar de captura va a ser captura 1. Lo ejecutamos y primero nos va a pedir que se ingrese el número de estudiantes. Sí, le voy a decir que 2. Sí, y ahí está estudiante número 1 y estudiante número 2. Cuando termina tenemos aquí que llama a captura 1.captura estudiantes, sí, pero es el objeto 2 que yo creé, el segundo objeto. Y le estoy diciendo aquí que el número de estudiantes va a ser 5, porque lo estoy pasando al método constructor, y estoy ahora llamando al método constructor que recibe un parámetro. Por lo tanto me va a pedir 5 estudiantes. Sí. Y ahí está, estudiante número 1, estudiante número 2, 3, 4 y 5. Ok, entonces de esta forma podemos trabajar los métodos gráficos, el J OptionPaint.show input dialog para capturar, y el JOptionPaint.show message dialog para desplegar. Ok, en este ejercicio no dimos lo que en la presentación estábamos viendo al principio, que es el JTextArea y el JScrollPaint. Así, en un ejercicio posterior lo vamos a utilizar para que vean cómo funciona. Bien, entonces si se dan cuenta, el ciclo for es muy sencillo. Si tenemos inicialización, condición y nuestro incremento o decremento. Sí, en el cuerpo del ciclo puede haber condiciones, puede haber switch, puede haber sí, más instrucciones. Bien, vamos a hacer un segundo ejercicio, ¿sí?, con el ciclo for. Si quieren la presentación, si quieren el código, recuerden que lo pueden pedir dentro de los comentarios. Nos vemos en el siguiente video tutorial.